que hay, ¿no? Cuando uno quiere algo y se empeña, se esmera, se preocupa, no pierde su tiempo en cosas que no vale la pena, ¿no? Hace que esto se convierta como una victoria. Una victoria porque consigues lo que tú quieres. Cuando una persona quiere estudiar, llegar a ser contador, arquitecto, ingeniero, doctor, y se hace planes y se dedica a esto, se esmera, se preocupa, estudia, se esfuerza, no vacila en perder tiempo en otra cosa, sino simple y llanamente en el objetivo que se ha marcado para conseguir esa victoria sobre lo que se le ha presentado, en lo que él quiere coger y tener. Mira, cuántas cosas hay en las cuales uno quisiera hacer y muchas veces no puedes, por falta de economía, por falta de que no tienes un empleo para trabajar y costearte tus estudios, y si no tienes una familia, un hermano, un primo o tu papá no están en condiciones de pagarte los estudios para que tú sigas adelante, los planes se van quedando, se van obstaculizando, porque tú tienes que sacrificarte, y en ese sacrificio es muchas veces demasiado para ti y no te permite lograr tus objetivos porque la economía es baja, no tienes apoyo familiar, hermano. Todo esto, si tú quieres obtener toda esta victoria sobre los problemas que tienes, sobre lo que tú quieres obtener, tienes que sacrificarte, tienes que esforzarte, tienes que desechar muchas cosas que no son convenientes en tu vida porque te van a hacer un obstáculo y no te van a permitir conseguir la victoria que tú quieres, ¿ah? Para obtener lo que es un beneficio para el futuro para ti, los estudios. Yo en estos momentos te quiero hablar sobre la victoria sobre el pecado y Satanás. Y la palabra de Dios dice así, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice así, acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice así la palabra de Dios, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, 17, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Salmo capítulo 119 versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchas veces nos quejamos, pensamos que todas las cosas que pasan están en contra de nosotros. Y es que no organizamos bien nuestra vida. Es que no encaminamos las cosas como deben ser para no tener tropiezos
o de lo contrario algo que nos distraiga y no nos permite alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Pero quiero decirte, mi querido amigo y hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te orienta a través de su Espíritu Santo de qué manera tú tienes que organizar tu vida, con quiénes te vas a juntar, qué es lo que vas a hacer, qué tiempo vas a utilizar. Y cuando el Señor ve que tú eres una persona joven, con deseo de salir adelante y con buenas intenciones, vas a tener un empleo que te permita absorber tus gastos, ¿no? Y poder seguir adelante. Entonces, cuando ya tienes el empleo y tienes la economía, ahí viene la parte más crítica, que muchos dejan los estudios por seguir ganando dinero y siguen su vida y se olvidan de los planes que habían anteriormente planificado para alcanzar el objetivo. Pero Dios sabe que tú, como joven, hombre o mujer, tienes deseo de muchas cosas, pero lo que te falta es planificarlo, orientar tus pensamientos para tomar en consideración cuáles son las cosas más importantes que debes tener en consideración para tomarlo como prioridad. Cuando tú lees la palabra de Dios, el Señor te orienta. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te va a poner en la parte más beneficiosa para ti y te va a dar salud, que es vida, para que tú no tengas problemas y aflicciones y angustias económicas y no estés gastando tu plata. Te corrige muchas cosas que desde un comienzo tú podrías tener buena voluntad, pero siempre tienes algo guardado, algo inquieto, algo que te motiva a un desorden en la vida y que te lleva a malgastar dinero, ya seas una enamorada, de repente una loquita por ahí que está deseosa de querer hacer que le hagas un hijo y malogres todos tus planes, tanto a la mujer como al hombre. Entonces yo te digo esto, hermano: lee las Escrituras y en ella encontrarás la forma, la manera en que Dios te va a orientar. Ahora, muchos dicen: pero ¿cómo será? Usted me habla estas cosas, pero ¿cómo será? De repente me puede estar mintiendo. No, quien te habla ha pasado mucha dificultad, muchos problemas. Yo terminé mis estudios tarde. ¿Por qué? Porque no tenía quien me ayudaba. Las personas que me criaban no tenían una economía como para poderme ayudar. Y las cosas, los planes que yo tenía se detenían. Se detenían porque quería hacer algo que no podía, porque no contaba con los recursos para poder realizarlo. Y me daba tristeza y me daba pena que otros avanzaran y yo no pudieran. Pero ¿qué pasa? Aquellos que tenían recursos y que tenían mucha ayuda de sus padres, no se aprovecharon de eso para salir adelante. Más bien se beneficiaron por el momento, malgastaron tiempo, malgastaron dinero y a la final no fueron nadie. Mi persona recibió después ayuda y me dediqué a estudiar, a salir adelante, a progresar, a querer ser otra persona. Pero cuando tomé la palabra de Dios, me di cuenta que mi profesión o cualquier otra cosa que tú quieras tener, si no tienes la orientación de la palabra de Dios, hermano, no vas a ganar provecho de todo lo que sabes. Porque el hombre malo o el hombre bueno no es porque tenga una profesión, no. Es porque cuando tienes a Dios en tu corazón, tú vas a hacer de tu profesión algo bueno. Vas a guiar tu profesión para servicio a de lo demás. No vas a mentir, no vas a engañar, no vas a adulterar, no vas a levantar falsos testimonios, no vas a mirar a la mujer ajena, no vas a estar tirando esas cañitas al aire que lo único que hacen es perderte y malograr la paz y la tranquilidad de tu hogar. Entonces, esa es una forma en que Dios orienta tu vida. Ahora, tú personalmente tienes que tomar decisión. ¿Por qué? Porque Dios te da el libre albedrío.
Él te aconseja, no te obliga. Él te orienta, no te flagela. No, Él quiere que tú de tu propia voluntad lo sigas y hagas caso y cumplas con los reglamentos de la palabra de Dios para que todo te vaya bien. Amigos, amigas, no se confundan. No se confundan con un consejo que le dan las personas porque han tenido una experiencia y creen que esa experiencia es válida. Entonces te cuentan la experiencia que han tenido. Y mala, todavía mala. Como que si fueran buenas. Como que se hacía la vida. No. Muchos llevamos una vida elocuente. Muchos. Y esos, los que han tenido su vida elocuente, a lo más tranquilo, a lo más estudioso, lo tomaban como tonto. Como sonso. Y no sabían que esas personas después han sido grandes profesionales al servicio de la patria y han salido muy bien. Hermanito, Dios te bendiga, siga usted adelante.